verso 17, si no me equivoco. El Señor, pues, nos cambió. No es que nos cambió, sino que el Señor nos dijo en la mañana lo que Él quería hablar. Entonces, hoy vamos a dejar el mensaje que era para hoy, porque en la mañana el Señor nos inquietó con algo y nos dijo, nos habló en nuestras vidas, porque cada palabra que el Señor da tiene que ser primero para uno. Sofonías, si usted está en aprieto, Sofonías está en los últimos libros del Antiguo Testamento. Está después de Ezequiel, de Daniel, está después son de los profetas menores. O sea, son los libritos más pequeños de los profetas. Cuando usted lo encuentre, por favor, se pone sobre sus pies y vamos a leerlo en esta noche. Sofonías, capítulo 3, versículo, ¿qué le dije? 3:17. Amén. 3:17. Le voy a pedir a alguien que lo lea, por favor, con voz de trompeta. ¿Puede leerlo alguien? Solo uno. Sí. Alguien que tenga una voz fuerte. Sofonías 3:17. Va a ser breve el mensaje, pero trate de captar lo que el Señor quiere decirnos. Amén. ¿Alguien me ayuda? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con canto. Amén. Gracias. Puede tomar el asiento esta noche. Es el Espíritu Santo quien nos habla. El día de ahora el Señor nos habló de algo muy especial. Y queremos compartirlo entonces con la ayuda del Señor brevemente. Hace unos días yo escuché que alguien me dijo, no estoy preocupada, solo estoy pendiente. Y esa palabra quedó muy en lo profundo de mi espíritu y traté de entender lo que esa palabra decía. No estoy preocupada, sino solamente pendiente. Y hoy el Señor nos abrió lo que es algo especial por misericordia. Y me decía, y el Señor decía esto, y se lo quiero compartir a usted. Nosotros nos preocupamos, ¿sí? Por todo. Nos preocupamos. Nos preocupamos por nuestros hijos. Nos preocupamos por el trabajo. Nos preocupamos por la salud. Nos preocupamos por aquella persona que todavía no se ha acercado al Señor. Nos preocupamos por lo que es un recibo de luz. Nos preocupamos por lo que es un recibo de agua. Nos preocupamos por salir bien en las notas de los exámenes. Bueno, en fin, nosotros nos preocupamos por todo. Y en realidad, el Señor lo que le dice a usted esta noche es que no tiene que estar preocupado. Tiene que estar pendiente, pero no preocupado. Dios es un Dios el cual Él nos invita esta noche a que nosotros no estemos preocupados.
Cuando usted lee el versículo 17 de Sofonías, capítulo 3, hay una parte, hay algo bien importante en esta porción. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Cómo es Él? ¿Cómo está Él en medio de usted? ¿Cómo está? Poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oiga esto. El Señor le dice a usted y me dice a mí esta noche: búscame un versículo donde hable yo de que estoy preocupado. Dios. No va a encontrar usted ningún versículo que hable de un Dios preocupado, de un Dios afligido, de un Dios que está estresado, sino que usted y yo tenemos, y nos presenta la Biblia, que por cierto la Biblia es la biografía de Dios, si usted quiere llamarle así. La Biblia es el currículum vitae del Señor, o sea, es la carrera de su vida, por ponerlo así. Usted se va a dar cuenta que en la Biblia no aparece en ningún momento un versículo que diga que Dios se preocupa, que diga que Dios está afligido. Si no vemos a un Dios en la Biblia que habla, que lo vemos que habla en su carácter de que Él es un Dios que está pendiente de nosotros, muy pendiente de nosotros. Él está pendiente de tu entrada, de tu salida. Él está pendiente de la provisión material. Él está pendiente de la ropa, del calzado. Está pendiente de protegernos. Él está pendiente de nuestros hijos. Él está pendiente, pero Él nunca está preocupado. Hay unas citas, pero no se las voy a buscar en este momento, porque el tiempo está muy corto. Cuando el Señor viene y llama a Moisés para decirle sobre el llamado, la comisión que tenía para Moisés. En un cierto momento viene el Señor y le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Él no dice: estoy afligido por la aflicción de mi pueblo, estoy preocupado por la aflicción de mi pueblo, sino que Él, si gustas, Josías, bájale un poquito de feedback a la bocina, de eco, por favor, aquí, un poquito, déjale un poquito de eco, pero bájale un poquito, por favor. Entonces, él no está preocupado, sino que Él dice: he visto la aflicción de mi pueblo, y tú, Moisés, vas a ser el que yo voy a utilizar para libertar a ese pueblo de la esclavitud del faraón. Pero en ningún momento dice que Él está preocupado. Dios no se preocupa. Dios no se aflige. Dios no es un Dios el cual está ahí. Un poquito más, por favor, porque ahí sí lo dejaste muy... Gloria a Dios. Ahí está bien. Él es alguien el cual no está ahí pensando cómo voy a hacer, pensando y qué voy a hacer. ¿Se imagina usted un Dios que en este mismo instante están subiendo miles de oraciones a Él instantáneamente, en este mismo momento, aquí y al otro lado de este continente? Hay personas, hay jóvenes, señoritas, hombres, mujeres que están orando a Dios. Y Dios está ahí tomando en cuenta cada petición. Pero Dios, en medio de cada petición que toma en cuenta, Él no está preocupado. Él no está afligido. Él no está estresado. Él no está nervioso. Él no está tenso. Él no se preocupa. Sino que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que tiene poder, es un Dios también que salva, es un Dios que no se está triste por las situaciones que pasan. No, este Dios, hermano, es un Dios alegre. Dice la palabra del Señor que Él dice aquí: se regocijará sobre ti con cánticos. Inclusive cuando Dios le ordena a Moisés que vaya al faraón, le dice: dile al faraón que quiero que me haga
hagan fiesta a mí. Dios es un Dios, hermano, de celebración. Dios es un Dios, hermano, de alegría. Dios es un Dios, hermano, que nunca usted va a verlo a Él preocupado, lo va a ver a Él afligido. No, Dios es un Dios, hermano, todopoderoso. Dios es un Dios, hermano, el cual tiene poder. Él es un Dios grande. Él es un Dios gigante. Él es un Dios, hermano, que no se amedrenta ante nada. Él es un Dios que por naturaleza Él puede hacer las cosas. Es un Dios que nunca ha perdido ninguna batalla. Él es un Dios que no se preocupa. La pregunta es, ¿y si Él es mi Padre y yo soy su hijo, por qué yo me preocupo? Si mi papá no se preocupa. Y yo le decía al Señor en la mañana, pero mira, Señor, lo que pasa es que tú no trabajas. Yo le decía al Señor en la mañana, cuando me dijo eso. Lo que pasa es que tú no trabajas. Lo que pasa, Señor, de que tú no te enfermas. Yo se lo dije a Él. No te enfermas, no trabajas, no tenés que pagar recibos. En el cielo no se pagan recibos. Sino que el Señor es un Dios el cual, hermano, y yo le decía, Señor, mira, tú no tienes preocupaciones. Por eso es de que tú no te preocupas. Porque lo que le preocupa a uno son las preocupaciones. Y mire, y como el Señor es tan especial, tan maravilloso. ¿Y saben qué me dijo? Ajá. Tú decides que yo no me preocupo porque no tengo que trabajar. Porque no tengo familia que darle de comer. Está bien. Está bien. Decime una cosa, me dijo. ¿Te has dado cuenta de alguna fábrica que haga maná? Maná SADCB, fábrica de maná. Consuma el maná que consumió el pueblo de Israel en el desierto dado por Dios. ¿Habrá alguien, me dijo, que haya inventado, esté haciendo lo que yo fabriqué en el cielo? Un maná, me dijo, el cual tenía las proteínas, los ingredientes, tenía las vitaminas necesarias para poder el pueblo de Israel poder subsistir en su cuerpo. ¿Y quién hizo ese maná? Me dijo el Señor. Lo hice yo. Made in cielo, hecho en el cielo. El maná que el pueblo de Israel comió no fue hecho aquí en la tierra, sino que fue hecho en el cielo. Fue una comida celestial. O sea que el Señor fue el cocinero. Con todo respeto, fue el chef. Fue el que preparó la receta con los ángeles, con Gabriel, con Miguel. Ahí estuvieron preparando lo que es la receta del maná. Y me dijo algo más. Tú decís, y si no te basta esto, me dijo, te voy a decir algo. Tú decís que yo no trabajo, que yo no tengo preocupaciones. Revisa a Pablo. Y se lo quiero trasladar a usted esta noche. Porque Pablo fue alguien el cual era humano. Era un hombre de carne y hueso. Pero Pablo, como hombre de carne y hueso, ese hombre actuaba como Dios quería que él actuara. Porque Pablo fue alguien el cual dijo, yo sé vivir en escasez y en abundancia. Pablo no fue alguien, hermanos, que él estuvo preocupado. Pablo descansaba en el Señor. Pablo confiaba en Dios. Pablo era alguien el cual, hermano, tenía lo que es esa parte importante que nosotros también vamos a tener a partir de esta noche. Pablo, hermano, él no se preocupaba, pero Pablo tenía problemas como usted y como yo. Entonces me dijo el Señor, yo no tengo, pero Pablo tuvo. Lee a Pablo. Y Pablo era como vos, me dijo. Como vos de carne y hueso, porque a Pablo no le digamos ni a la planta de los pies.
Pero Pablo dice él, ¿quién enferma y yo no enfermo? 40 azotes menos uno, hambres, desnudez, persecución. Y empieza a hablar Pablo de las cosas que él atravesó. Pero Pablo fue alguien, hermano, el cual él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo fue alguien que dijo, en Cristo soy más que vencedor. Pablo era alguien, hermano, el cual tenía la fe, la certeza de que Dios estaba con él. Entonces Dios lo que quiere es que usted no ande preocupado, solo ande pendiente. Pendiente de lo que Él va a hacer con usted. Pendiente de lo que Él va a hacer con sus hijos. Pendiente de lo que Él va a hacer con su familia. Pendiente de lo que Él va a hacer en su cuerpo. Porque su cuerpo está enfermo, pero no va a estar todo el tiempo enfermo. Usted no se preocupe. Solamente pendiente del milagro que Dios va a hacer en usted y va a hacer en mí. Tenemos que ser hombres y mujeres sin preocupación, sino pendientes. Mire, ¿cómo estaría Dios estresado con tanta petición? ¿Y cómo estaría estresado? ¿Se imagina a un Dios en el trono estresado? No sería Dios. ¿Se imagina usted a un Dios en el trono afligido? No sería Dios. ¿Se imagina usted a un Dios en el trono ahí lo que es con una aflicción ahí llorando? No sería Dios, sino que Él es alguien el cual, hermano, es un Dios que está en el trono y Él es un Dios de poder. Él es un Dios, hermano, grande. Él es un Dios que salva. Él es un Dios que está en medio de usted. El que está en medio de usted no es un Dios afligido, no es un Dios preocupado. El que está en medio de su pueblo es un Dios poderoso, es un Dios de todo poder, es un Dios que hace cosas maravillosas. Ese es el Dios que está con usted y está conmigo. Él salva, Él salva, Él salva. El Dios que está con usted, Él tiene salvación para usted. Y cuando habla de salvación, no se refiere solamente a salvación de lo que es el cielo, de ir al cielo, sino que es la salvación en todo el sentido de la palabra. Dios no es un Dios triste. Dios no es un Dios apagado. El carácter de Dios, hermano, es totalmente distinto. Pero nosotros, hermano, tenemos el problema de que nosotros atendemos más el corazón que el espíritu. Atendemos más bien el alma que el espíritu. El hombre, hermano, es un ser espiritual metido en un cuerpo donde ahí, hermano, hay un espíritu, un alma. El problema es, hermano, que nosotros le damos más rienda suelta al alma que al espíritu. Por eso David dijo, bendice alma mía Jehová. ¿Sabe qué me decía el Señor en la mañana? Es como que David se puso el espíritu de David y el alma de David frente a frente y lo que es el alma, el espíritu hablando en el alma de David. Bendice a Jehová. Era el espíritu de David hablando al alma. ¿Para qué? Para que el alma se sujetara. Si usted, oiga bien, si usted viene y se deja controlar por su alma, usted va a llorar. Usted se va a preocupar. Usted no se va a querer levantar en la mañana. Pero si usted se deja que el espíritu sea sobre su cuerpo, porque el cuerpo responde a lo que es al espíritu o al alma. Si el cuerpo dice, el espíritu dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo me voy a levantar, el cuerpo recibe esa orden. Pero si el alma le dice el alma, no, hoy no puedo, yo no tengo ganas de hacer absolutamente nada este día, hoy no tengo deseo de no sé por qué, pero hoy quisiera quedarme aquí acostado en esta cama y no hacer nada. El cuerpo dice, bueno, entonces me quedo aquí acostado, porque el cuerpo le obedece al alma. Pero el espíritu podría venir y cambiar las cosas y que usted venga y que el espíritu pueda estar ahí recibiendo ministración del Señor para que el espíritu le dé órdenes al cuerpo. No sé si usted está captando esta palabra esta noche. No sé si estoy hablando en español o estoy hablando en chino. Pero nosotros, hermanos, somos personas que siempre estamos ahí. Yo no estoy diciendo a usted de que usted de que usted no tenga dolor. No, usted siente.
Yo siento, pero la cuestión, la situación es, hermano, que en medio de esa circunstancia yo debo de perfeccionarme. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo usted va a entender? ¿Cómo va a entender a una persona almática? Una persona que se deja llevar por el alma. ¿Cómo va a entender a un Pedro, si no me corrigen, a un Pedro y a un Silas? ¿Estamos bien? Pablo, yo siempre me confundo con Pedro. Siempre meto a Pedro en estos asuntos. ¿Cómo usted va a entender a un Pablo y a un Silas, que también era hombre? No era una mujer, era Pablo y Silas. ¿Cómo va a entender usted a un Pablo y a un Silas con el alma? No lo va a entender, porque parece locura, porque Pablo y Silas, cuando estaban ahí en la cárcel, ellos dicen que cantaron himnos, ellos dicen que alabaron al Señor. Pablo y Silas, hermano, estaban en la cárcel ahí estaban, hermano, en el cepo, en la cárcel más profunda, ahí estaban Pablo y Silas, pero Pablo y Silas no se preocuparon. Pablo y Silas confiaron, Pablo y Silas dependieron de Dios. Pablo y Silas sabían que había un Dios que estaba en medio de ellos, que tenía poder, que Él salvaba, que Él se gozaba en ellos, que Él callaba de amor, que había un amor inescrutable en el Señor. Entonces Pablo y Silas dicen que cantaban himnos mientras estaban presos. Amén. ¿Usted ha visto algún hospital donde todo el mundo está haciendo culto? Donde los enfermos estén cantándole al Señor. Algunos tal vez sí, pero no todos. Sino que en el hospital lo que hay, hermano, usted entra a un hospital y usted ve a todo el mundo, lo ve triste. A todo el mundo lo ve, hermano, con incertidumbre. Hay gente, hermano, que ha recibido noticias de que 2 meses, 3 meses, que lo van a operar, que no sabe si va a resistir la operación. Y ahí, hermano, allí hay preocupación. Pero cuando un hijo de Dios, hermano, cree y sabe que hay un Dios poderoso que está en medio de él y de ella, esa persona, hermano, en medio de la circunstancia, tiene que aprender a confiar, tiene que aprender, hermano, a gozarse. Tenemos que aprender nosotros, hermano, a estar tomados de la mano de Dios en medio del dolor. El problema de nosotros, hermano, es que nos cuesta esta parte. Y nosotros entonces nos preocupamos. Nos preocupamos. Y usted que va a decir, bueno, mire, muchas veces ha hablado el Señor de eso. Sí, y va a seguir hablando el Señor de eso. Porque el Señor lo que quiere es una iglesia que dependa de Él. Una iglesia que confíe en Él. Una iglesia que le crea a Él. Una iglesia que sepa que el Dios que tiene no es un Dios pequeño. No es un Dios cobarde. No es un Dios preocupado. No es un Dios debilucho. El Dios que usted tiene no es débil. El Dios que tiene usted es valiente. Es grande, varón de guerra. Busquemos en la palabra a cuántos dioses se le corrió el Señor. A nadie. Dios, Jehová, Él siempre se mantuvo en pie y se sigue manteniendo en pie. Es que Jehová, el Dios que usted adoramos, es un Dios temible. Dice la palabra que, hermano, fueron 10 plagas las que el Señor puso al pueblo de Egipto. Y déjeme decirle algo, si usted no lo sabía, cada plaga era en contra de un Dios. Cada plaga era en contra de un Dios, con D minúscula. Cada plaga era en contra de un Dios. Y tenían los egipcios. Porque no hay Dios que se compare con el Dios que tenemos. No hay un Dios que se le ponga a la altura. No hay un Dios que tenga el talante que tiene el Dios que usted y yo adoramos, iglesia. No hay un Dios, no se le ha puesto, no ha habido, no hay y ni habrá un Dios, hermano, que compita con el Dios Todopoderoso. No hay, nunca va a haber. Nosotros no tenemos que estar preocupados. Tenemos que estar pendientes. De aquí en adelante usted, cuando le digan, está preocupado por el problema de la luz. No estoy preocupado. Estoy pendiente nada más. Pero no preocupado. Tenemos nosotros, hermano, que quitar toda preocupación. Tenemos que pedirle a Dios, hermano, que toda preocupación salga de nosotros, que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, que nosotros, hermanos, seamos personas. Mire, quiero que vaya por favor.
esta noche. Aleluya. Váyase por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Está bien fresco, hermanos. Se siente el aire acondicionado, un galán. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Segunda carta, perdón, estoy en la primera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Está hablando el apóstol Pablo de que así como que él sentía lo que sentían los creyentes, si un creyente se enfermaba, él también se sentía enfermo. O sea, Pablo, hermano, era alguien el cual como humano, él también humanamente él sentía dolor por los demás, él sentía dolor por sí mismo y por los demás también. Pero Pablo, hermano, fue un hombre el cual siempre estuvo confiando en Dios. Pablo, hermano, era un hombre de fe. Pablo era un hombre, hermano, el cual confiaba en Dios plenamente. Pablo era un hombre, hermano, que no vacilaba nunca en confiar en Dios. Pablo sabía que Dios era fiel para guardar su depósito. Pablo sabía que Dios era fiel para guardar su depósito. Pablo sabía que Dios era fiel para guardar su depósito. Pablo sabía que el Dios que lo llamó también lo bendecía, también lo sostenía, también lo guardaba, también lo fortalecía. El Dios que a usted y a mí lo llamó también lo fortalece, también lo sustenta. El Dios que a usted le llamó también lo liberta, Él lo salva a usted. Ese Dios lo consuela, ese Dios está con usted, ese Dios lo levanta a usted. Este es el tiempo entonces para que usted y yo caminemos, para que avancemos. Dios dice esta noche: no te desanime, no te desanime, no te desanime, no te entristezca, no te preocupes. Yo tengo todo bajo control. Yo soy el Dios que así como di maná, así como creé maná en el cielo, así voy a creer cosas en el cielo para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Yo haré grandes proezas sobre tu vida. Ningún científico ha descubierto de qué fue hecho el maná. Algunos dicen que fue como la hojuela, como el cornflake, dicen algunos. Yo no lo sé, pero era muy pequeño y le daba el Señor de dónde caía el maná, del cielo. No sacaban dinero de la bolsa para ir a comprar al súper. Allí no había súper. Allí era el Señor, y el Señor sabía, mire, no había que pedirlo, sino que Dios sabía la hora exacta cuando tenía que enviar el maná cada día. Increíble, hermano, cómo Dios obraba y cómo Dios sigue obrando. Que Dios, hermano, Señor, ya son las 9 de la mañana. Señor, Aarón, tráeme la foda. Señor, ya son las 10 y esta gente no desayuna. No, el Señor tenía todo medido. El Señor tenía el control de todo. El Señor sabía en qué momento enviar el maná. El Señor sabía en qué momento enviar y mandaba la medida exacta. Les decía: miren, no van a recoger una medida mayor de la que necesitan. ¿Cómo hacía Dios para saber cuánto maná debía caer del cielo? Si no me equivoco, 6 millones de judíos, sin contar mujeres, ancianos y niños. Hablando de hombres nada más. Y cómo Dios tenía el control para mandar la porción, media libra para la familia de
de Arco, media libra para la familia de los Limones, de acá del campamento, una libra para la familia de allá. Y Señor, increíble, hermano. Yo me sorprendo de cómo el Señor tiene ese poder, cómo el Señor tiene esa perspicacia, cómo el Señor tiene esa agilidad, hermano. Pero cómo no la va a tener si Él es Dios, cómo no la va a tener si Él tiene poder, cómo no la va a tener, hermano, si Él es, hermano, el único, Él es el incomparable. Cómo no va a tener Dios el poder, hermano, para calcular. Él calcula, Él sabe, Él conoce. Por eso te dice esta noche: yo sé en qué momento te voy a dar la medida, sé el día y la hora en que yo voy a contestarte, sé el momento preciso. No llegaré ni tarde ni temprano, llegaré al tiempo preciso, llegaré en el momento oportuno. Como el maná llegaba en el tiempo oportuno, así llegará a ti la provisión, te dice Dios. Así llegará a ti la provisión, te dice Dios. Como yo mandaba el maná a tiempo, así mandaré a tiempo lo que tú necesitas para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu salud. Yo lo enviaré, dice el Señor. El Dios que tenemos no es triste. No es tres tristes tigres cantaron en tres tristes platos, comieron, no es como es la cosa. No, el Dios que tenemos es alegre. Es lo que tenemos, hermano. Ese Dios, hermano, se esfuerza. Es un Dios que se esfuerza. Un Dios valiente, hermano. Un Dios el cual nos dice a nosotros que Él nos va a remontar. Que seremos como las águilas. Que vamos a correr y no nos vamos a cansar. Caminarán y no se fatigarán. El Dios que tenemos nosotros. El enemigo nos quiere, hermano, incrustar, meternos en la cabeza, pero no lo va a lograr a un Dios pequeño, a un Dios chiquito, a un Dios, hermano, que a veces le sale, a veces no le sale. Mentira del diablo. A Dios siempre obra. Dios no es un Dios, hermano, hoy no le funcionó, hoy funciona. Este Dios a veces funciona, a veces no. Dios, hermano, Dios siempre funciona. Dios, hermano, siempre, no solamente funciona, Dios, hermano, siempre suple. Dios siempre, bueno, más bien, Dios siempre es efectivo con nosotros. Amén. Tiene una efectividad, hermano. Sí, amén. Para todo. Él es efectivo con nosotros. Él, hermano, no anda ahí viendo, quiero ver si por aquí, por allá, voy a calcular, voy a ver, no, yo creo que no, tal vez por si acaso. Voy a ver, tal vez pego, no. Dios no es así de que pego o no pego. No, Dios, hermano, es un Dios certero. Dios es un Dios, hermano, certero. Dios es un Dios seguro. Dios no es un Dios vacilante, hermano. Dios no es un Dios que vacila. O sea, no es un Dios que duda. No sé, yo no sé. Imagínense que Dios fuera un Dios que dudara y dijera, no sé, yo no sé si Julio, no sé, pero ¿y qué tal si no funciona con él? ¿Y qué tal si no? Dios no duda de usted. No dudemos de él nosotros tampoco. Dios es un Dios que cree en nosotros. Creamos nosotros en Él también. Él no duda nunca. Él no se equivocó con usted al escogerlo. Es más, Él no se equivocó con ninguno de nosotros, hermano, para que naciéramos. Él no se equivocó. Él no se equivocó. Él, hermano, tenía propósito. Él, hermano, no fue accidente. Usted y yo no somos accidente. Accidentadas están las gallinas y los pollos. Pero usted y yo no somos accidente. Usted y yo, Dios tenía un propósito en nosotros. Tenemos nosotros, hermanos, que ahora, y mire, ¿y cómo hago entonces para ser como Pablo? ¿Cómo hago? Aquí terminamos y nos vamos. Fácil. Fácil. Acérquese al Dios de Pablo. Y el Dios de Pablo se acercará a usted. ¿Por qué los hijos salen con actúan a veces como actúan los padres? Porque conviven con ellos. Tienen comunión. Tienen relación. Los hijos ven a los padres como actúan, como hablan. Algunas palabras que los padres dicen que los hijos las dicen. ¿Sí? Si el papá es ordenado, el hijo ve y dice, yo voy a ser ordenado. El papá es ordenado. Si la mamá es oficiosa, dice la niña, yo voy a ser oficiosa porque mi mamá es oficiosa. Hola. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá en el lobby? Mire, entonces, si yo quiero ser como Dios
No Dios, sino cómo comparándose. En el buen sentido, o sea, en naturaleza, pues, no va a entender a alguien más. Yo estoy diciendo que ustedes son dioses. Si yo quiero actuar, tener el carácter, más bien, esa es la palabra. Si yo quiero tener el carácter de Dios, que Él no se preocupa, Él no se aflige, Él no se estresa, Él no tiene temores, Él no tiene tensiones, hermano. Mire, Dios no es un... que yo no sé cómo decir a usted, pero es que Dios, hermano, Dios es perfecto. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Relacionarme con Él. ¿Ya está el problema? Que los estamos relacionando con la gente equivocada, con gente y no con Dios. Así. Nos estamos relacionando con gente y no tengo que usted se vaya a meter allá a la cueva de su casa, perdone la expresión, allá a un lugar y no salga de ahí y se encierre ahí como que es monasterio. No estoy diciendo eso. Pero si yo quiero, por eso es que David, hermano, era un hombre tremendo de Dios. Dice que David tenía a los valientes de David. David se juntó, hermano, con gente guerrera. David se juntó con gente, hermano, que podía manejar la espada, que podía manejar la lanza, que podía tener habilidad para moverse con su cuerpo de lo que eran las saetas, las flechas. David se juntó con gente que podía manejar el escudo. O sea, David se juntó con gente que era como él, porque David era guerrero. Entonces David tenía que juntarse con gente que era guerrera también. Usted es un hombre, una mujer vencedora. Júntese con el Dios vencedor. Usted es una mujer, un hombre valiente. Júntese con un Dios que es valiente. Usted es un hombre y una mujer, hermano, que le cree a Dios. Júntese con ese Dios que obra en usted. Amén. Relacionarse con Él. Si usted no se relaciona con Él, ni yo, no vamos a alcanzar la estatura. Vamos a vivir todo el tiempo preocupados, afligidos. No estoy diciendo que va a vivir todo el tiempo con problemas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que va a vivir usted todo el tiempo preocupado de los problemas que siempre va a tener. Porque Dios dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, eso no se puede evitar. Pero lo que sí yo puedo hacer es manejar las preocupaciones, manejar las aflicciones de la forma que Dios las maneja. Y Dios, ¿cómo las maneja? Él, hermano, no se aflige. Él no se preocupa. Él es un Dios, hermano, que está sentado en el trono. Él es un Dios, hermano, que Él está sentado en el trono. Ese Dios no necesita, hermano, vacaciones. Se imagina que usted le diga una vez, Padre, mira, Señor amado, no aguanto, Señor, esta petición, te la pongo y allá, cerrado. Y Dios, y sale el ángel Gabriel. Dios anda de vacaciones porque estaba muy estresado. Se tomó unos días, como dicen por ahí ahora, ¿verdad? Un año sabático se tomó. Dios guarde, hermano. Dios no duerme. Dios no duerme. Dios no duerme. Dios no duerme. Él no duerme. Él es un Dios que está despierto las 24 horas del día. Amén. David conocía a ese Dios. David tenía relación con ese Dios. Por eso es que David le dijo, bendice alma mía Jehová. Y no te olvides. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros nos olvidamos de los beneficios. Nos olvidamos que Él nos corona de favores y misericordia. No, a mí los Dolores me da. Mejor Dolores a mí me hubieran puesto. Ángela Dolores. Estelvina Dolores. Tal vez no me meto en problemas aquí. O me metí en problemas el martes. Dolores me hubieran puesto mejor. Dolores Remedio. No, Remedio no, si en Remedio no llegamos, hermano. Si no confiamos en Dios, hermano, nosotros tenemos, hermano, que buscar a ese Dios. Tenemos que confiar. Mire, hermano, yo no sé cómo decirle a usted que usted me va a decir, este hermano, porque este hermano no tiene problemas. Si quiere le doy los míos. Le doy los míos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos, hermanos, circunstancias, luchas diarias, hermano. Hoy usted tuvo lucha, aún para venir a la iglesia tuvo lucha usted también. Usted tuvo lucha ahora. Por eso que algunos hermanos dicen, ¿cómo está usted? Aquí haciendo la luchita. Aquí haciendo la lucha. Luchona soy. Usted no es luchona ni luchón. Usted es victorioso en el Señor. Usted es victorioso en Cristo Jesús. Tenemos nosotros, hermano, entonces,
que tomarnos de las manos de Dios y nos vamos en esta noche, porque ya es noche. Ya van a cerrar la tienda. Tenemos que ir a comprar. Ya van a cerrar el súper. Tenemos que confiar en Dios. No olvide. No se preocupe. Solo esté pendiente aquí, a partir de ahora. Cuando le hablen sus hijos, mi mamá, mira, no te preocupes, papá, no te preocupes. No, es que yo no estoy preocupado, yo estoy pendiente. Yo estoy pendiente. Mira, no te preocupes por el trabajo que perdiste, es que no estoy preocupado, estoy pendiente. Pendiente. O sea, la persona pendiente quiere decir que va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, orando, buscando. La persona preocupada no quiere hacer nada. No hacemos nada. No hay ganas de orar. Seamos sinceros, hermano. Una persona preocupada ni ganas de orar tiene. Ni ganas de adorar. Levanto mis manos. No, Señor, ya ahorita lo que menos puedo levantar es las manos. Me postro ante. No, Señor, lo menos que yo puedo hacer es postrarme delante de ti. Y al estar aquí. No, Señor, lo menos que quiero es estar aquí. Dios mío, ¿cómo voy a hacer con ustedes? Dice el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que ser, gracias. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Como le vuelvo a repetir, problemas van a haber. Aquí nunca le voy a decir a usted, mire, usted aquí cero problemas. Como decía en inglés, yo no lo mencionan bien, not the problem, no hay problema. Otros dicen todo blue, todo bien, todo azul. Y a veces uno dice, no, y lo menos que siento es cielo ahorita. Yo si está cielo no siento. Yo lo que siento es tribulación, Señor. Yo no sé, Dios mío, si estoy en la tierra o estoy ya allá abajo. Señor, me reconcilio contigo. No, aquí estás, hijo. Te tengo en mis manos, tengo en mis manos. Yo voy a hacer la obra en ti, créelo en esta noche. No olvide, dile que está la paz. Ya no te preocupes, solo está pendiente. Dígaselo. En otras palabras, dejemos que Dios se ocupe de lo que Él se tiene que ocupar. Que Él se ocupe. Él puede hacerlo, nosotros no. Él es el que tiene el poder, la fuerza, la facilidad. Él tiene facilidad. Así como decía aquel eslogan, ¿verdad? Facilito. ¿Se recuerda de ese eslogan? Facilito. Él tiene la facilidad para hacer las cosas. Si Él pudo darle maná, qué glorioso. Miren, le dio maná, le sacó agua de un pedazo de piedra. De una piedra. Dejemos a un lado, dejemos en paz a Moisés que no le habló, no que la golpeó, pero salió agua de una peña. Envió codornices. Es que mire, el Señor hace cosas tremendas. ¿Y se ha puesto usted a pensar? Codornices le envió. Como el pueblo no quería, ya no quería más, les aburrió. Después le puedo dar carne. Carne. Que Dios es un Dios tremendo. Un Dios que hace cosas tremendas. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Dios es como, es alegre. Dios es poderoso. Dios es vencedor. Dios es sanador. Dios es restaurador. Dios es libertador. Así de que esta noche declaramos y creemos que usted a partir de ahora y yo no estaremos preocupados, solo pendientes. Solo pendientes. Que el Dios que está en mi Biblia, que el Dios del que habla este libro santo, es un Dios poderoso. Es un Dios que está en su trono y nunca se ha movido. Este Dios es real. No hay un Dios como el Dios que tenemos. El que hace abrir las aguas, el que hace descender maná,
el que hace que salga agua de la peña, el que hace sendas donde no hay, el que abre puertas donde no hay, el Dios que abre y cierra, y donde Él abre nadie cierra, donde Él cierra nadie abre, el Dios que tiene el control de todo, el Dios que tiene la provisión para tu vida, el Dios que tiene la sanidad. No te preocupes, Dios te va a sanar. No te preocupes, Dios te va a proveer. No te preocupes, Dios te va a ayudar. Yo soy tu ayudador, dice el Señor esta noche. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu auxilio. Yo soy el que te sostengo. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Bendito Dios, oramos, Padre Santo. Ahora, Señor. Ahora, oramos, Padre Celestial. Oramos, Dios mío. Oramos, Padre Santo, por cada vida, Señor, los que están en